Listo. Buenos días a todos. Bueno, esta mañana entonces le hemos puesto por título al tema de hoy, el trigo y la cizaña. Basado en esta parábola en Mateo capítulo 13, versículo 24. Ahí vamos a estar enseñando esta parábola. Y la vamos a estar basando, lo quiero enfocar, aunque ya empezamos este año con una plática hablando sobre el año nuevo. Bueno, esta plática también tiene esta finalidad de podernos enfocar a lo que viene en este año. Y yo considero que siempre cuando comienza un año, siempre debemos de tener buenas expectativas. No ser pesimistas, ¿verdad? Porque es muy fácil ser pesimistas porque nos fue mal el año pasado. Bueno, la plática de hoy es que no seamos pesimistas, sino que empecemos el año con optimismo, pensando en que nos va a ir bien en este año. Ahora, con esto no estoy diciendo que creamos falsas expectativas. Eso es muy diferente. Tener optimismo a crear falsas expectativas, ¿no? Y cuando digo de crear falsas expectativas, quiere decir en donde nosotros creamos cosas que la Biblia no nos promete, cosas que la Biblia no nos habla o que no nos respalda. Y muchas veces la decepción de los años, ¿verdad? O la decepción con Dios, porque mucha gente se enoja con Dios, es porque creamos expectativas en donde la palabra no está respaldando. Entonces la gente se desanima y hasta se enoja con Dios. Entonces esta parábola, lo que quiero yo enfocar es enseñarnos a tener un enfoque correcto de lo que debe ser este año, qué es lo que debemos de esperar este año, pero también no engañarnos, ¿verdad? No crear esas falsas expectativas de creer lo que Dios no promete. Por eso vamos a basar esta enseñanza Mateo capítulo 13, versículo 24. Le refirió esta parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y hasta el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Algo muy importante que yo quiero resaltar en esta parábola es la preocupación de sus siervos, del siervo de este hombre que sembró el trigo. Y ellos dijeron: Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que arranquemos la cizaña? El Señor le dijo: no, la cizaña no se va a arrancar. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Cuáles fueron las instrucciones? La separación entre el trigo y la cizaña, eso va a ser hasta el tiempo de la siega. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo será el tiempo de la siega? ¿Cuándo? Ajá, cuando venga el Señor. Cuando Dios venga a juzgar a las naciones. Cuando Dios venga a juzgar al mundo. Pero por lo pronto, trigo y la cizaña cohabitarán juntos. Esto es muy importante. Porque ahí va a estar la cizaña siempre, juntamente con el trigo. Pero entonces los discípulos le preguntaron a Jesús que les explicara la parábola. De ahí nos brincamos al versículo 36, porque esto pues nos da luz de qué es cada cosa. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del diablo, del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega
Está aquí claro, ¿no? Es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Ahí será el llorar y el crujir de dientes. Una advertencia en realidad. Vendrá el tiempo en donde a algunos les gustará hacer cizaña, no querrán cambiar. Dios les dará la oportunidad de poder ser transformados, de poder cambiar, pero ellos no querrán acercarse a Dios. Entonces va a llegar el momento en donde, aunque convivimos los dos, ¿verdad? Recibimos la misma lluvia como estos días, el mismo sol, llegará un tiempo en que eso no va a ser igual. El trigo y la cizaña van a ser separados. Algo muy importante que quiero hacer notar también en esta parábola es que dice que el campo, no como muchos han creído, inclusive yo he escuchado predicaciones, el campo no es la iglesia. No está hablando de la iglesia. Es verdad que en la iglesia hay cizaña. Eso ya lo tenemos claro. Y eso se puede aplicar, pero en realidad no está hablando de la iglesia. Está hablando del mundo. En el mundo cohabitarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Y qué va a pasar con esto? Nada. Esto no va a terminar hasta que venga el fin de los siglos. Cuando Dios venga a juzgar a las naciones. Vamos a orar. Señor, en esta mañana quiero darte gracias. Pido tu guianza, pido tu sabiduría. Y que tú nos puedas, Señor, abrir la mente, abrir el corazón. Que podamos entender los tiempos. Y muy en especial, Señor, para que nuestras expectativas sobre este año, Señor, sean correctas. Que no empecemos, Señor, siendo pesimistas, que no empecemos siendo negativos, Señor, porque a lo mejor no nos fue bien el año pasado. Pero tampoco, Señor, queremos crear expectativas falsas, Señor. Ilusiones o aquellas cosas, Señor, que tú no prometes. A tal grado, Señor, que muchos cristianos se desilusionan, se sienten frustrados, inclusive se sienten engañados por ti mismo. Y que esta mañana, Señor, podamos separar, Señor, aquellas cosas que tú no prometes, Señor, sino al contrario, nos adviertes y nos preparas a través de esta parábola, Señor, cómo debemos de enfrentar este año. ¿Cuál debe ser, Señor, nuestro corazón? ¿Cuál debe ser nuestra oración? Que no nos agarre desprevenidos, Señor, este año. Porque seguramente, Señor, las pruebas, los confrontamientos con las tinieblas vendrán, Señor. Eso es inevitable, Señor. Seguramente tendremos batallas fuertes, Señor. Pero estamos advertidos, Señor. Y no por eso creamos, Señor, que este año, Señor, no vendrán problemas, no vendrán dificultades, Señor, porque eso no prometiste, Señor. Al contrario, Señor, debemos estar listos y preparados, Señor. Te doy gracias en esta mañana. Gracias, Padre. Te honramos y te exaltamos. Amén. Bueno, en esta parábola hay 4 cosas que yo más quiero resaltar. 4 cosas que vamos a aprender y van a ser esos 4 puntos. Entonces, hay 4 cosas que veremos en esta parábola. La primera es que hasta el día del juicio cohabitarán en este mundo el trigo y la cizaña, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, Jesús se está refiriendo en esta parábola que en el mundo entonces cohabitará el trigo y la cizaña. ¿Cuáles fueron la preocupación de sus ángeles? Dice, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? El Señor dijo, no. ¿Y por qué dijo el Señor que no? Porque al arrancar la cizaña, dice, puede ser que se arranque el trigo, ¿verdad? Dice, no, porque eso puede turbar, puede crear confusión. Entonces, no vamos a mover eso y eso va a suceder. ¿Y cuándo eso va a terminar? Cuando oremos, cuando ayunemos, cuando dejemos de pecar, o como muchos creen, cuando empecemos a clamar por nuestra nación, por nuestro querido México,
que este México se convierta para que entonces tengamos una nación diferente. Bueno, necesitamos orar por México, necesitamos orar por nuestros vecinos y seguramente mucha gente va a ser alcanzada a través del Evangelio. Pero esta nación no va a ser convertida como muchos creen, ¿verdad? Y entonces, ¿Satanás huirá de nuestra nación? ¿Huirá de nuestras vidas? No, eso no va a suceder. Por eso a veces nuestras oraciones tienen que ser oraciones sabias conforme a lo que la Biblia nos enseña y no perder tiempo o no estar creando expectativas que la Biblia no nos enseña. Entonces, notemos que en esta parábola existen dos categorías. Solamente Dios, los hijos de Dios y los hijos del diablo. O son trigo o son cizaña. Entonces, la gente en este mundo pertenece a estos dos bandos, así de fácil. O es trigo o es cizaña. Esta enseñanza, también Juan ya la había enseñado cuando él empezó su ministerio. Cuando él predicaba en el desierto, él hablaba de este mismo tema. Entonces, si quieren ir conmigo a Mateo en el capítulo 3, versículo 11, vamos a ver que el contenido de su enseñanza era el mismo de la enseñanza del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 3, versículo 11 al versículo 12. Y dice aquí Juan cómo él predicaba, y vamos a ver que era la misma enseñanza que vemos en la parábola del trigo y la cizaña. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja. Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Hay una herramienta que aquí habla del aventador. No sé cómo aparece en su escritura. Su bieldo o aventador. Esta era una herramienta que usaban los cultivadores para separar el trigo y la cizaña. Era una especie de rastrillo. Imagínense como un rastrillo o un tenedor grande, ¿verdad? En donde agarraban el trigo y lo arrojaban al aire. ¿Y cuál era? ¿Y por qué lo arrojaban al aire? Porque esperaban que el mismo viento, ¿verdad? Como la paja es, como la cizaña es más liviana, entonces se lo llevaba y el trigo caía. Y esa era la manera de que los sembradores separaban el trigo de la cizaña. Por eso habla de este instrumento en donde así será en el tiempo de la siega, en el fin del mundo. El trigo y la cizaña, mientras el mundo exista, cohabitarán juntos, pero llegará el tiempo en donde serán separados. Uno para vida eterna y el otro para ser quemado como se quema la cizaña. Entonces así va a ser. Entonces lo que está diciendo Juan es que los justos serán bendecidos con vida eterna. Irán en este caso al granero, y los injustos, los malos, serán echados al fuego, serán quemados. ¿Cuál es la interpretación de esta parábola? ¿Cuál es la interpretación de esta parábola? Bueno, la interpretación de esta parábola es que el reino de los cielos vendrá en dos etapas. Por eso es muy importante distinguir esto. La interpretación de esta parábola es que el reino vendrá en dos etapas. La primera es la siembra. Entonces hay que entender esto. Primero, ¿qué es? La siembra. Y la segunda es la siega. Dice Mateo 13:40. Mateo 13:40. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Verdad? Dice que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. A los que hacen iniquidad. Entonces, ¿cuándo será ¿cuándo se quemará la cizaña? Dice, hasta el fin del mundo. La siega representa el fin del mundo.
Y mientras esto no suceda, ¿en qué tiempo estamos ahorita? Estamos en la siembra. Este es el tiempo de la siembra. No es el tiempo de la siega. Este es el tiempo de la siembra. ¿Qué quiere decir? Que este es el tiempo de gracia. Este es el tiempo en donde la iglesia tiene que compartir la palabra del Señor. Este es el tiempo en donde Dios le da oportunidades a aquellos que todavía representan la cizaña, aquellos que todavía no se han convertido. Por eso nosotros como iglesia, este año, tenemos que enfocarnos a predicar. Porque estamos en el tiempo de la siembra. ¿Y cómo podemos confirmar esto que estamos en el tiempo de la siembra? Porque si ustedes observan en el libro de Mateo, en dónde está la palabra del trigo y la cizaña, en Mateo 13. Si ustedes se fijan, la primera parábola que aparece en Mateo 13, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera que aparece? La palabra del sembrador. La primera parábola que aparece en el mismo capítulo que estamos leyendo es la palabra del sembrador, donde dice el sembrador, dice, salió a sembrar, ¿se acuerdan? Donde cae la semilla en 4 tipos de tierra. Sí. Bueno, precisamente ese es el tiempo en donde estamos ahorita. En la etapa de la siembra, es la etapa de predicar el evangelio. Entonces, ¿y por qué esto es importante entenderlo? Porque los discípulos creyeron que esto sería con la venida del Mesías. Los judíos pensaban que cuando llegara el Mesías, entonces vendría a rescatar a su pueblo, ¿verdad? Acabaría a los malos y entonces liberaría al pueblo de Israel. En cierta manera, vendría el tiempo de quemar la cizaña. Pero eso no sucedió. Por eso cuando Juan el Bautista, fíjense, cuando Juan el Bautista estaba encarcelado, él dudó y estaba confundido. ¿Se acuerdan que leímos que él ya predicaba esto también? Él entendía que iba a llegar un tiempo en donde el trigo y la cizaña se iba a separar y la cizaña iba a ser quemada. Pero cuando él estaba en la cárcel, llegó un tiempo en donde él dudó, estaba confundido. ¿Por qué estaba confundido? Porque él pensó que cuando llegara el Mesías, la maldad se iba a terminar. ¿Pero qué pasó con él? Pero, bueno, si ya llegó el Mesías, si yo fui el que lo bauticé, si yo escuché una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, me consta. Llegó el Mesías. Entonces él estaba pensando que la maldad se iba a terminar. Pero sucedió que estaba en la cárcel. Estaba encarcelado. Y como ya vemos, ¿qué le pasó después? Le cortaron la cabeza. Entonces él estaba dudoso. Bueno, ¿será que él era el Mesías o no? Porque no veo que la maldad cese. Inclusive yo estoy en la cárcel. Por eso Juan, cuando estaba en la cárcel, él mandó a sus discípulos a decirle a Jesús si en verdad él era el Mesías o esperábamos a otro. Eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 18. Lucas 7, 18. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas y llevó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué preguntarle a Jesús esto? Porque estaba en la cárcel. Porque él esperaba que el tiempo de la siega sucediera cuando llegara el Mesías. Pero ya estamos aprendiendo que esto no va a suceder hasta que él vuelva por segunda vez. Entonces, ¿podremos decir que hoy estamos en el tiempo de la siega? Digo, el tiempo de sembrar, sí. Pero también estamos en el tiempo en donde cohabitamos, ¿con quién? Con la cizaña. En cierta forma vivimos como en Sodoma y Gomorra. ¿Verdad? ¿Hay maldad en el mundo? Sí. ¿Hay gente que no es temerosa de Dios? Claro que sí. Pero ahí estamos viviendo. Por eso Jesús dijo en Juan, capítulo 17, versículo 15, ustedes recordarán esta oración por sus discípulos, cuando él dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que cohabitaríamos juntamente el trigo y la cizaña. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto no va a terminar hasta que no venga el Señor.
Ahora, ¿cómo aplicamos la enseñanza de esta parábola? ¿Cuál sería su aplicación? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que durante esta era del Evangelio veremos crecer el reino de Dios y la influencia del mal. Crecerá el reino de Dios, sí, pero también a la misma vez crecerán las tinieblas. Por eso dice Mateo 13:30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Entonces, no es que no debamos orar para que, o sea, si nosotros nos enfocamos a orar, como muchas veces los cristianos oramos para que se termine el mal, atamos al diablo, atamos a los demonios, o creamos que poco a poco la maldad va a ir cesando, conforme vayamos compartiendo el Evangelio, que la maldad será destruida. Yo les digo, de acuerdo a esta parábola, esto no va a suceder. Porque si creemos que entre más evangelicemos, la iglesia vaya creciendo, extendamos el reino de Dios, pensemos que las tinieblas irá desapareciendo, que su poder disminuirá, bueno, la enseñanza del trigo les enseña, dice que eso no sucederá. Entonces, de aquí a 10 años no pensemos que la corrupción va a cesar o la maldad va a cesar. Eso no va a pasar. Eso sería una utopía que creer que eso va a suceder. ¿Por qué? Porque la maldad no va a desaparecer. Y les puedo decir que tampoco va a disminuir. Pero a la misma vez que la maldad no va a disminuir, lo que sí puedo decirles también es que el reino de Dios va a avanzar, y por mucho que la maldad se multiplique, no prevalecerá la maldad contra su iglesia. Eso podemos decir. No podrá impedir que la iglesia cumpla su misión. Entonces, mientras no venga Cristo, habrá injusticia en el mundo, habrá guerras, habrá abusos de poder, falsos maestros, falsos predicadores. Eso no va a cesar. Entonces, no estemos pensando como cristianos que el mal será eliminado. Esto, como lo dijimos, no sucederá. Y solo esto terminará cuando Cristo venga a juzgar a las naciones. Por eso, como dije al principio, es muy importante que no creemos falsas expectativas en este año. Porque si pensamos que este año la maldad va a disminuir, pues eso no es cierto. O pensemos que vamos a tener un año de avivamiento de tal manera en que los problemas no van a venir, pues eso no es cierto. Entonces, es ingenuo un cristiano que se molesta con Dios porque empieza a tener problemas con su vida, ¿verdad? O empieza a ser atacado por ser cristiano. Eso va a suceder. Eso es crear falsas expectativas. Entonces, aunque las tinieblas crezcan, de la misma manera la iglesia seguirá creciendo y nada lo podrá detener. Nada, ningún gobernante, ni las mismas tinieblas impedirán que la gente se convierta al Señor. Porque dijo Jesús en Mateo 16:18, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que las puertas no son tan fuertes como para que el Evangelio pueda ser detenido. No podrá hacerlo. Al revés, el Evangelio tendrá el suficiente poder para poder penetrar en las tinieblas y poder sacar a los que están cautivos por el diablo. En segundo lugar, esta parábola nos enseña nos enseña por qué tendremos tantas dificultades en nuestras vidas. ¿Y por qué tendremos tantas dificultades? Porque la maldad no va a cesar. Entonces, todos los que se han arrepentido de sus pecados y que ya son ciudadanos del reino de Dios, esas personas que oran, que son fieles a Dios, no dejarán de tener problemas. ¿Por qué? Porque seguiremos teniendo un enemigo.
Ahora, como ya lo he dicho otras veces, y aunque ese enemigo fuera eliminado, seguimos teniendo otro enemigo. ¿Y cuál es ese enemigo? Aún si no estuviera Satanás, la carne. Nosotros mismos. Seguimos hay un enemigo fuera, sí, pero hay un enemigo interno. ¿Y cuál es ese enemigo interno? Nuestra carne. Que aunque somos hijos de Dios, ¿verdad? Y hemos sido librados del poder del pecado, lo que Dios no ha hecho es librarnos de la presencia del pecado. Sigue habiendo una parte de nuestras vidas que necesita ser cambiada y redimida. Lo que la Biblia llama la carne. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y no cristiano? Que el cristiano ya no es dominado por el pecado. El que no es cristiano, el pecado reina sobre esa persona. Pero el cristiano, aunque sigue batallando con el pecado, ya no es dominado por el pecado. Entonces esas batallas seguiremos en nuestras vidas. Dice Colosenses capítulo 15, versículo 25. Colosenses 15, 25. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Colosenses 15, 25. Ah, 5, caray, de veras tienes razón. Busquen 1.25. 1.25. Sí, aquí me equivoqué. De esta iglesia fui hecho ministro. No, ¿verdad? ¿Qué dice el capítulo? Es versículo, dice, porque es preciso que Él reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Preciso. Que haya puesto a sus enemigos por debajo. Entonces, lo que nos dice este pasaje es que Cristo ya está reinando, pero nuestros enemigos o el enemigo de Cristo sigue aquí. ¿Y cuándo será puesto bajo sus pies? Hasta que Él regrese. Primera de Corintios 15, 25. Ah, mira. Primero. Primera de Corintios. Ah, mira. Los versículos estaban bien, simplemente el libro estaba mal. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 25. Gracias. Entonces, como les decía, estamos viviendo en el reino de Dios, pero viviendo en un cuerpo que aún no ha sido glorificado. Por eso es muy importante que entendamos esta parábola y que no nos desanimemos. Que tendremos grandes batallas, pero la victoria es segura. Y aunque no hemos sido transformados en su totalidad, ese día llegará. Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. 1 de Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, lo que yo sí les puedo decir es que el día está cerca. Y aunque vivimos en un mundo complicado, en un mundo difícil, un mundo hostil a nuestra fe, Cristo a su tiempo transformará nuestro cuerpo de humillación para ser semejante al cuerpo de su gloria suya. Lo digo porque aunque batallamos con las tinieblas, seguimos batallando con nuestra carne, pero hace un día va a terminar. Lo que es cierto es que aunque no somos lo que hemos de ser todavía, pero tampoco somos lo que fuimos antes, una vez. Ese es el cristiano. No somos lo que hemos de ser, pero tampoco somos lo que una vez fuimos. Y ya para terminar, ¿qué es lo que aprendemos de esta parábola? ¿Cuáles son algunas enseñanzas de esta parábola? Lo que aprendemos es que este mundo nunca será un paraíso. Nunca será un paraíso, y eso significa ser realistas. Pero a la misma vez, como dije al principio, no por eso necesitamos ser pesimistas. No debemos esperar que este 2025 nuestros problemas cesarán.
Pero el Señor promete nunca dejarnos. Él promete nunca dejarnos. Mientras no lleguemos a la glorificación, el Padre y el Hijo harán, dice las Escrituras, morada en nuestras vidas. Dice Juan capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dios promete no dejarnos. Tanto el Padre como el Hijo promete hacer morada en nuestras vidas. Bueno, la Trinidad y el Espíritu Santo. Por lo tanto, tendremos que aprender a vivir en este valle que separa la siembra de la siega. Hemos sido santificados, pero la presencia del pecado sigue en nuestras vidas. Pero vendrán grandes batallas este año, seguramente sí, vendrán grandes batallas. Pero lo que es seguro es que Dios es Señor de este año y nadie nos podrá separar de su amor. Nadie. Por eso esta mañana yo creo que una de las enseñanzas más importantes es que debemos de analizar nuestro corazón. Si en este instante eres trigo, eres cizaña. Porque si eres cizaña, entonces estás en peligro. Y como nos enseña esta palabra, llegará el tiempo en donde la cizaña será quemada. Será el tiempo de la siega. ¿Y por qué serán quemados? Aquellos que no se convirtieron, insistieron en sus pecados. No hicieron frutos dignos de arrepentimiento. Y es cierto que el tiempo ya está cerca. El día de la siega está cerca. Y cuando esto suceda, que no sabemos exactamente cuándo sucederá, puede ser en un año, puede ser en 2, puede ser en meses, no lo sabemos. Pero cuando esto suceda y tú eres cizaña, será demasiado tarde. Será demasiado tarde. Por eso yo creo que nadie debe de despreciar el regalo que Dios nos da todos los días. ¿Y cuál es ese regalo? La vida. El estar con vida. Podemos tener muchos problemas, podemos tener muchas drogas, podemos estar enfermos, podemos estar en una etapa terminal, pero si estamos con vida, todavía tenemos oportunidad para estar con Dios. Porque nada, dice las Escrituras, nada de lo que suceda en este mundo se comparará con la gloria venidera. Por muy difícil y muy complicada que esté en nuestras vidas, no se comparará con lo que obtendremos en la gloria con Dios. Por eso vale la pena poder examinar nuestras vidas y no menospreciar el regalo que Dios nos da de la vida eterna. Yo sé que mucha gente, y yo sé que muchos de los que nos escuchan o de los que están escuchando esta predicación, yo sé que muchos saben que Dios está hablando a sus vidas, pero no quieren acercarse. Sienten que tienen el tiempo ganado y que tal vez planean dentro de unos años o cuando tengan 50, 60 años, cuando se hayan divertido, acercarse a Dios. Pero nadie nos garantiza que llegaremos a tales años. Mientras hoy vivamos, tenemos la oportunidad de podernos arrepentir y de podernos acercar al Señor. Yo quiero terminar diciéndoles entonces, nuestras expectativas deben ser que este año las dificultades vendrán, sí, vendrán. ¿Por qué? Porque sigue la cizaña. No ha venido el tiempo de la siega. Y tendremos que estar firmes, tendremos que estar orando. ¿Y cómo buscamos esa firmeza? Pues no alejarnos de Dios. De venir a la iglesia. De estar escudriñando las Escrituras. De estar siendo confrontados con su palabra. De buscar a Dios. De no estarnos quejando con Dios. De cómo nos trata la vida. Porque ya sabemos que la vida va a ser difícil. No crear falsas expectativas, pero tampoco ser negativos, ser pesimistas. Amén. Amén. Padre, en esta mañana quiero darte gracias, Señor. Quiero darte gracias porque estamos advertidos, Señor. Es necesario que cohabitan los hijos de Dios y los hijos del enemigo, Señor. No vendrá esta separación del trigo y la cizaña, Señor.
Tendremos que aprender a vivir, Señor, en medio, Señor, de la maldad, Señor. En medio de un mundo complicado, en medio de un mundo en donde no tienen temor tuyo, Señor. Y por más que oremos, Señor, y por más que tratemos de eliminar las tinieblas, Señor, eso no va a suceder. Por eso yo te pido, Señor, que acomode nuestras expectativas, Señor. Que esas falsas expectativas que hemos creado, Señor, a tal grado que nos han lastimado y que nos hemos sentido engañados por ti, engañados por la palabra, Señor, es porque no hemos entendido, Señor, que esto no va a cesar. Que tendremos que lidiar, Señor, así como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, Señor, en donde el justo Lot, Señor, habitaba ahí, Señor, en un mundo de maldad, Señor. Pero si nos acercamos a ti, Señor, tú sabrás librarnos, Señor, de las tentaciones. Tú sabrás luchar nuestras peleas, Señor, en medio de un mundo caído, Señor. Y te pido, Señor, que ordenes nuestro corazón, ordena nuestras vidas. Que nuestro corazón, Señor, arroje aquellas cosas que son falsas. Señor, aquellos resentimientos, aquel corazón, Señor, en el cual, Señor, se ha vuelto enojado, Señor, y molesto ante ti, Señor, porque hemos creído mal, Señor. Nadie estamos exentos de maldad, Señor. Nadie estamos exentos de batallas, de luchas. Inclusive, Señor, que este año sea un año aún complicado, Señor, porque estamos advertidos, Señor. Pero lo que sí es seguro, Señor, es que nada, absolutamente nada, por muy fuerte que se levanten las tinieblas, nos podrá separar de tu amor, Señor. Aunque nos veamos en una situación complicada, difícil, Señor, aunque tal vez lloremos, Señor, por la situación, Señor, nada nos podrá separar de tu amor, Señor, porque tú prometiste, Señor, hacer morada en nuestras vidas, Señor. Significa, Señor, que nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a separar, Señor, y que en el transcurso de este año, Señor, tú estarás con nosotros peleando cada batalla, Señor, peleando cada lucha, Señor, y sabemos, Señor, que no estaremos solos, Señor. Así como aprendimos de esa oración que oraste, Señor, que tú dijiste, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, Señor. Y ya Jesús, hace más de 2000 años, Señor, Él oró por nuestras vidas, Señor. Oró, Señor, para que cuando enfrentemos una guerra espiritual, Señor, entonces tú nos vas a librar del mal, Señor. Tú nos vas a librar, Señor. Y las tinieblas, Señor, no podrán prevalecer en contra de nuestras vidas, Señor. Tú has prometido, Señor, que por muy fuerte que sean las tinieblas, Señor, no tendrán el poder, Señor, para derribar la iglesia, Señor. No habrá nación, Señor, no habrá ningún reino, no habrá ningún presidente, Señor, que pueda deshacer, Señor, a la iglesia, Señor. Nada podrá, Señor. Por más que se levanten, Señor, las fuerzas del mal, Señor. Por mucho que se levante la maldad, Señor. Y aunque cada día, Señor, la gente te aborrezca a ti, Señor, no habrá poder humano, Señor, ni de las tinieblas, Señor, que puedan, Señor, derrotar a la iglesia, Señor. Así como hemos aprendido, Señor, que vamos a vivir, Señor, en medio de las cizañas, Señor, también aprendemos, Señor, que no podrán, Señor, en contra de tu iglesia, Señor. Y eso nos hace estar seguros y confiados, Padre. Yo te pido, Padre, que tú, Señor, nos ayudes en este año, Señor, a buscarte, Señor, a serte fieles y a entender, Señor, que por muy difícil que vengan las pruebas, Señor, nos agarremos de ti, Señor, que no nos separemos, Señor. Y te pido por aquellos, Padre, que aún no han, Señor, quebrantado su vida, Señor, aquellos que siguen viviendo en el pecado, Señor, te pido que hables a sus corazones, Señor, que la oportunidad de vida que les has dado hoy, Señor, aquellos que están escuchando este mensaje, Señor, que tú puedas obrar en sus corazones, Padre, para que ellos puedan inclinar su corazón, puedan humillarse, Señor,
puedan acudir a ti, Señor, y pidan la salvación, Señor, que tú a nadie se la niegas, Señor, porque al que toca, se le abrirá, Señor. Al que viene a ti, a nadie tú rechazas, Señor. Y te pido, Señor, que tú puedas tocar las vidas de aquellas personas, Señor, que aún siguen siendo cizañas, Señor. Que su destino actualmente, Señor, es ser quemado, Señor. Pero eso puede cambiar, Señor. Eso puede ser transformado, Señor. Si vienen a ti arrepentidos, Señor, y entregan su vida, Señor, y se rinden a ti, Señor. Te pido que lo hagas en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén, Señor.